Capítulo 5. De la prueba. Disposiciones generales. Sección primera. Del objeto, necesidad e iniciativa de la prueba. Artículo 281. Objeto y necesidad de la prueba. 1. La prueba tendrá como objeto los hechos que guarden relación con la tutela judicial que se pretenda obtener en el proceso. 2. También serán objeto de prueba la costumbre y el derecho extranjero. La prueba de la costumbre no será necesaria si las partes estuviesen conformes en su existencia y contenido, y sus normas no afectasen al orden público. El derecho extranjero deberá ser probado en lo que respecta a su contenido y vigencia, pudiendo valerse el tribunal de cuantos medios de averiguación estime necesarios para su aplicación. 3. Están exentos de prueba los hechos sobre los que exista plena conformidad de las partes, salvo en los casos en que la materia, objeto del proceso, esté fuera del poder de disposición de los litigantes. 4. No será necesario probar los hechos que gocen de notoriedad absoluta y general. Artículo 282. Iniciativa de la actividad probatoria. Las pruebas se practicarán a instancia de parte. Sin embargo, el tribunal podrá acordar, de oficio, que se practiquen determinadas pruebas, o que se aporten documentos, dictámenes, u otros medios e instrumentos probatorios, cuando así lo establezca la ley. Artículo 283. Impertinencia o inutilidad de la actividad probatoria. 1. No deberá admitirse ninguna prueba que, por no guardar relación con lo que sea objeto del proceso, haya de considerarse impertinente. 2. Tampoco deben admitirse, por inútiles, aquellas pruebas que, según reglas y criterios razonables y seguros, en ningún caso puedan contribuir a esclarecer los hechos controvertidos. 3. Nunca se admitirá como prueba cualquier actividad prohibida por la ley. Sección primera bis. Del acceso a las fuentes de prueba en procedimientos de reclamación de daños por infracción del derecho de la competencia. Artículo 283 bis A. Exhibición de las pruebas en procesos, para el ejercicio de acciones por daños derivados de infracciones del derecho de la competencia. 1. Previa solicitud de una parte demandante que haya presentado una motivación razonada que contenga aquellos hechos y pruebas a los que tenga acceso razonablemente, que sean suficientes para justificar la viabilidad del ejercicio de acciones por daños derivados de infracciones del derecho de la competencia. El tribunal podrá ordenar que la parte demandada, o un tercero, exhiba las pruebas pertinentes que tenga en su poder, a reserva de las condiciones establecidas en la presente sección. El tribunal también podrá ordenar a la parte demandante, o un tercero, la exhibición de las pruebas pertinentes, a petición del demandado. Esta solicitud podrá hacer referencia, entre otros, a los siguientes datos: a la identidad y direcciones de los presuntos infractores. B. Las conductas y prácticas que hubieran sido constitutivas de la presunta infracción. C. La identificación y el volumen de los productos y servicios afectados. D. La identidad y direcciones de los compradores directos e indirectos de los productos y servicios afectados. E. Los precios aplicados sucesivamente a los productos y servicios afectados, desde la primera transmisión hasta la puesta a disposición de los consumidores o usuarios finales. F. La identidad del grupo de afectados. El presente apartado se entiende, sin perjuicio de los derechos y obligaciones de los tribunales españoles que derivan del Reglamento CN 1206/2001, del Consejo, de 28 de mayo de 2001, relativo a la cooperación entre los órganos jurisdiccionales de los Estados miembros en el ámbito de la obtención de pruebas en materia civil o mercantil. 2. El tribunal podrá ordenar la exhibición de piezas específicas de prueba o de categorías pertinentes de pruebas, lo más limitadas y acotadas, como sea posible, atendiendo a los hechos razonablemente disponibles en la motivación razonada. 3. El tribunal limitará la exhibición de las pruebas a lo que sea proporcionado. A la hora de determinar si la exhibición solicitada por una parte es proporcionada,
El tribunal tomará en consideración los intereses legítimos de todas las partes, y de todos los terceros interesados. En particular, tendrá en cuenta a la medida en que la reclamación o la defensa esté respaldada por hechos y pruebas disponibles que justifiquen la solicitud de exhibición de pruebas. B. El alcance y el coste de la exhibición de las pruebas, especialmente para cualquier tercero afectado. También para evitar las búsquedas indiscriminadas de información que probablemente no llegue a ser relevante para las partes en el procedimiento. C. El hecho de que las pruebas cuya exhibición se pide incluyen información confidencial, especialmente en relación con terceros, y las disposiciones existentes para proteger dicha información confidencial. Artículo 283 bis b. Reglas sobre confidencialidad. 1. El tribunal podrá ordenar la exhibición de las pruebas que contengan información confidencial cuando lo considere pertinente en casos de acciones por daños. El tribunal, cuando ordene exhibir esa información y lo considere oportuno, adoptará las medidas necesarias para proteger la confidencialidad, en los términos previstos en este artículo. 2. El interés de las empresas en evitar acciones por daños a raíz de una infracción del derecho de la competencia no constituirá un interés que justifique protección. 3. Cuando ordene la exhibición de las pruebas, el tribunal dará pleno efecto a las reglas de confidencialidad de las comunicaciones entre abogado y cliente que resulten aplicables, así como a las reglas sobre deber de guardar secreto. 4. El tribunal tendrá en cuenta si la fuente de prueba a la que pretende accederse incluye información confidencial, especialmente en relación con terceros, y las disposiciones existentes para proteger dicha información confidencial. 5. Cuando lo considere necesario, a la luz de las circunstancias del caso concreto, el tribunal podrá ordenar el acceso del solicitante a fuentes de prueba que contengan información confidencial, tomando en todo caso medidas eficaces para protegerla. A estos efectos, el tribunal podrá adoptar, entre otras, las siguientes medidas. Primera, disociar pasajes sensibles en documentos o en otros soportes. Segunda, realizar audiencias a puerta cerrada o restringir el acceso a las mismas. Tercera, limitar las personas a las que se permite examinar las pruebas. Cuarta, encargar a peritos la elaboración de resúmenes de la información en una forma agregada no confidencial, o en cualquier otra forma no confidencial. Quinta, redactar una versión no confidencial de una resolución judicial en la que se hayan suprimido pasajes que contengan datos confidenciales. Sexta, limitar el acceso a determinadas fuentes de prueba a los representantes y defensores legales de las partes, y a peritos sujetos a obligación de confidencialidad. Artículo 283 bis c. Gastos y caución. 1. Los gastos que ocasione la práctica de las medidas de acceso a fuentes de prueba serán a cargo del solicitante. El solicitante responderá también de los daños y perjuicios que pueda causar a resultas de una utilización indebida de aquellas. 2. La persona de quien se interese una medida de acceso a fuentes de prueba podrá pedir al tribunal que el solicitante preste caución suficiente para responder de los gastos, así como de los daños y perjuicios que se le pudieran irrogar. El tribunal accederá o no a esta petición y, en su caso, determinará el importe de la caución. La caución podrá otorgarse en cualquiera de las formas previstas en el párrafo segundo del apartado 3 del artículo 529 de esta ley. 3. No podrá exigirse una caución que por su inadecuación impida el ejercicio de las facultades previstas en esta sección. Artículo 283 bis t. Competencia. 1. Será tribunal competente para conocer de las solicitudes sobre medidas de acceso a fuentes de prueba el que esté conociendo del asunto en primera instancia, o, si el proceso no se hubiese iniciado, el que sea competente para conocer de la demanda principal. 2. No se admitirá declinatoria en las medidas de acceso a fuentes de prueba, pero el tribunal al que se soliciten revisará de oficio su competencia, y si entendiese que no le corresponde conocer de la solicitud,
se abstendrá de conocer indicando al solicitante el tribunal al que debe acudir. Si éste se inhibiere en su competencia, decidirá el conflicto negativo el Tribunal Inmediato Superior Común, según lo previsto en el artículo 60 de la presente ley. Artículo 283 bis. Momento para la solicitud de medidas de acceso a fuentes de prueba. 1. Las medidas de acceso a fuentes de prueba podrán solicitarse antes de la incoación del proceso, en la demanda, o durante la pendencia del proceso. 2. Cuando las medidas se hubieran acordado antes de la incoación del proceso, el solicitante habrá de presentar demanda en los 20 días siguientes a la terminación de su práctica. En caso de no hacerlo, el tribunal, de oficio, condenará en costas al solicitante, y declarará que es responsable de los daños y perjuicios que haya producido al sujeto respecto del cual se adoptaron las medidas, que podrán hacerse efectivos de conformidad con lo dispuesto en los artículos 712 y siguientes de esta ley. B. El tribunal, a instancia de la parte perjudicada, podrá acordar las medidas necesarias para la revocación de los actos de cumplimiento que hubieran sido realizados, incluida, en particular, la devolución de todo tipo de documentos, actas, testimonios y objetos. Asimismo, también a instancia de la parte perjudicada, podrá declarar que los datos e informaciones recabados por el solicitante no puedan ser utilizados por éste en ningún otro proceso, cuando se aprecie abuso por su parte. Estas peticiones se sustanciarán por los cauces del procedimiento previsto en el artículo siguiente. Artículo 283 bis f. Procedimiento. 1. Recibida la solicitud, se dará traslado a la persona frente a la que se solicite la medida, y, en su caso, también a la persona frente a la que se ejercite o pretenda ejercitarse la pretensión o la defensa, y se citará a todas las partes a una vista oral, que habrá de celebrarse dentro de los 10 días siguientes, sin necesidad de seguir el orden de los asuntos pendientes, cuando así lo exija la efectividad de la medida solicitada. 2. La solicitud de medidas de acceso a fuentes de prueba puede incluir también la solicitud de medidas de aseguramiento de prueba, si procedieren con arreglo a los artículos 297 y 298 de esta ley. En tal caso, se seguirá el procedimiento previsto en este artículo. 3. En la vista, los sujetos interesados podrán exponer lo que convenga a su derecho, sirviéndose de cuantas pruebas dispongan, que se admitirán y practicarán, si fueran útiles y pertinentes. 4. Terminada la vista, el tribunal, en el plazo de 5 días, decidirá mediante auto. Contra esta resolución cabrá recurso de reposición, con efectos suspensivos, y si se desestimare, la parte perjudicada podrá, en su caso, hacer valer sus derechos en la segunda instancia. Pero si se tratare de solicitud formulada con carácter previo a la interposición de la demanda, cabrá directamente recurso de apelación. La parte apelante podrá solicitar la suspensión de la eficacia de la resolución impugnada. El Tribunal de Apelación se pronunciará sobre la suspensión solicitada mediante providencia sucintamente motivada que habrá de dictar tras la recepción de los autos, quedando entre tanto en suspenso la resolución impugnada. 5. Las costas se impondrán con arreglo a los criterios generales establecidos en esta ley. Artículo 283 bis g. Ejecución de la medida de acceso a fuentes de prueba. 1. En caso de que sea acordada por el tribunal, la prestación de caución será siempre previa a cualquier acto de cumplimiento de la medida acordada. 2. El tribunal empleará los medios que fueran necesarios para la ejecución de la medida acordada y dispondrá lo que proceda sobre el lugar y modo en el que haya de cumplirse. En particular, cuando la medida acordada consista en el examen de documentos y títulos, el solicitante podrá acudir asesorado por un experto en la materia, que actuará siempre a su costa. 3. De ser necesario, podrá acordar mediante auto la entrada y registro de lugares cerrados y domicilios, y la ocupación de documentos y objetos que en ellos se encuentren. 4.
A instancia de cualquiera de las partes, el tribunal dictará providencia dando por terminada la práctica de la medida. Artículo 283 bis h. Consecuencias de la obstrucción a la práctica de las medidas de acceso a fuentes de prueba. 1. Si el destinatario de la medida destruyese u ocultase las fuentes de prueba, o de cualquier otro modo, imposibilitase el acceso efectivo a estas, sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 3 del artículo anterior, y de la responsabilidad penal en la que en su caso se pudiera incurrir por desobediencia a la autoridad judicial, el solicitante podrá pedir al tribunal que imponga alguna o algunas de las siguientes medidas: a que declare como admitidos hechos a los cuales las fuentes de prueba supuestamente se referían. A estos efectos, el solicitante fijará con precisión los hechos a los que, a su juicio, debe extenderse esta declaración. B. Que tenga al demandado o futuro demandado por tácitamente allanado a las pretensiones formuladas, o que se vayan a formular. A estos efectos, el solicitante fijará con precisión cuáles son las pretensiones en relación con las cuales se debe declarar un allanamiento táctico. C. Que desestime total o parcialmente las excepciones o reconvenciones que el sujeto afectado por la medida pudiese ejercitar en el proceso principal. A estos efectos, el solicitante fijará con precisión las excepciones o reconvenciones a los que, a su juicio, debe extenderse la desestimación. D. Que imponga al destinatario de las medidas una multa coercitiva que oscilará entre 600 y 60.000 euros por día de retraso en el cumplimiento de la medida. 2. A cualquiera de las medidas anteriores se podrá añadir la solicitud de que se condene al destinatario de la medida en las costas del incidente de acceso a las fuentes de prueba y en las costas del proceso principal, cualquiera que sea el resultado de este. 3. El tribunal dará traslado de esta petición a las demás partes por un plazo de 10 días, para que formulen alegaciones por escrito, tras lo cual resolverá mediante auto, que será recurrible en apelación. Artículo 283 bis i. Exhibición de las pruebas contenidas en un expediente de una autoridad de la competencia. 1. La exhibición de las pruebas contenidas en un expediente de una autoridad de la competencia se regirá por lo dispuesto en este artículo, y, en lo que resulten supletoriamente aplicables, por las disposiciones generales de esta sección. 2. Lo dispuesto en este artículo se entiende, sin perjuicio de las normas y prácticas en materia de acceso público a los documentos con arreglo al Reglamento CN 1049/2001. Del Parlamento Europeo, y del Consejo de 30 de mayo de 2001 relativo al acceso del público a los documentos del Parlamento Europeo, del Consejo, y de la Comisión. 3. Lo dispuesto en este artículo también se entiende, sin perjuicio de las normas y prácticas del derecho de la Unión, o del derecho español, sobre la protección de los documentos internos de las autoridades de la competencia y de la correspondencia entre las autoridades de la competencia. 4. Al evaluar la proporcionalidad de una orden de exhibición de información, el tribunal, además de lo exigido en el artículo 283 bis a, examinará si la solicitud ha sido formulada específicamente con arreglo a la naturaleza, el objeto o el contenido de los documentos presentados a una autoridad de la competencia, o conservados en los archivos de dicha autoridad, en lugar de mediante una solicitud no específica relativa a documentos facilitados a una autoridad de la competencia. B. Si la parte que solicita la exhibición lo hace en relación con una acción por daños ante un órgano jurisdiccional nacional, y C. En relación con los apartados 5 y 10 de este artículo, o a petición de una autoridad de la competencia con arreglo al apartado 11 de este artículo. La necesidad de preservar la eficacia de la aplicación pública del derecho de la competencia. 5. El tribunal podrá ordenar la exhibición de las siguientes categorías de pruebas únicamente después de que una autoridad de la competencia haya dado por concluido su procedimiento mediante la adopción de una resolución, o de otro modo a la información que fue preparada por una persona física o jurídica específicamente para un procedimiento de una autoridad de la competencia.
b. La información que las autoridades de la competencia han elaborado, y que ha sido enviada a las partes en el curso de su procedimiento, y c. Las solicitudes de transacción que se hayan retirado. 6. En ningún momento podrá el tribunal ordenar a una parte, o a un tercero, la exhibición de cualquiera de las siguientes categorías de pruebas a las declaraciones en el marco de un programa de clemencia, y b. Las solicitudes de transacción. 7. Un demandante podrá presentar una solicitud motivada, para que un tribunal acceda a las pruebas a las que se refiere el apartado 6, letras A o B, con el único objeto de asegurar que sus contenidos se ajusten a las definiciones de declaración en el marco de un programa de clemencia y solicitud de transacción del apartado 3 de la disposición adicional 4 de la Ley 15/2007, de 3 de julio, de defensa de la competencia. En dicha evaluación, los tribunales podrán pedir asistencia solamente a las autoridades de la competencia competentes. También se ofrecerá a los autores de las pruebas de que se trate la posibilidad de ser oídos. El órgano jurisdiccional nacional no permitirá en ningún caso el acceso de otras partes o de terceros a esas pruebas. 8. Si solo algunas partes de la prueba solicitada se ven cubiertas por el apartado 6, las restantes partes serán exhibidas, en función de la categoría en la que estén incluidas, con arreglo a las disposiciones pertinentes del presente artículo. 9. En las acciones por daños podrá ordenarse en todo momento la exhibición de pruebas que figuren en el expediente de una autoridad de la competencia, y no se encuadren en ninguna de las categorías enumeradas en el presente artículo. 10. El tribunal no requerirá a las autoridades de la competencia la exhibición de pruebas contenidas en los expedientes de estas, salvo que ninguna parte, o ningún tercero sea capaz, en una medida razonable, de aportar dichas pruebas. 11. En la medida en que una autoridad de la competencia desee manifestar su punto de vista sobre la proporcionalidad de los requerimientos de exhibición, podrá presentar, por propia iniciativa, observaciones ante el tribunal llamado a decidir sobre la admisibilidad de dicha exhibición. Artículo 283 bis J. Límites impuestos al uso de pruebas obtenidas exclusivamente a través del acceso al expediente de una autoridad de la competencia. 1. Las pruebas que se encuadren en las categorías definidas en el apartado 6 del artículo anterior, que sean obtenidas por una persona física o jurídica exclusivamente a través del acceso al expediente de una autoridad de la competencia, no serán admisibles en las acciones por daños derivados de infracciones al derecho de la competencia. 2. Hasta que la autoridad de la competencia haya dado por concluido el procedimiento con la adopción de una decisión, o de otro modo, las pruebas que se encuadren en las categorías definidas en el apartado 5 del artículo anterior, que sean obtenidas por una persona física o jurídica exclusivamente a través del acceso al expediente de esa autoridad de la competencia, no se considerarán admisibles en las acciones por daños derivados de infracciones al derecho de la competencia, o bien quedarán protegidas de otro modo con arreglo a las normas aplicables. 3. Las pruebas que sean obtenidas por una persona física o jurídica exclusivamente mediante el acceso al expediente de una autoridad de la competencia, y que no estén contempladas en los apartados 1 o 2 de este artículo, solo podrán ser utilizadas en una acción por daños derivados de infracciones al derecho de la competencia por dicha persona, o por la persona física o jurídica que sea sucesora de sus derechos, incluida la persona que haya adquirido su reclamación. Artículo 283 bis K. Consecuencias del incumplimiento de las obligaciones de confidencialidad y uso de las fuentes de prueba. 1. Sin perjuicio de la responsabilidad penal en que en su caso pudiera incurrirse por delito de desobediencia a la autoridad judicial, en caso de que se incumpliere algún deber de confidencialidad en el uso de fuentes de prueba, o se incumplieren los límites en el uso de dichas fuentes de prueba, la parte perjudicada podrá solicitar al tribunal que imponga alguna o algunas de las siguientes medidas a la desestimación total o parcial de la acción o excepciones ejercitadas u opuestas en el proceso principal, si éste se encontrase pendiente en el momento de formularse la solicitud. A estos efectos,
La parte perjudicada fijará con precisión las acciones o excepciones que deban desestimarse. B. Que declare al infractor civilmente responsable de los daños y perjuicios causados, y le condene a su pago. La cuantía de los daños podrá determinarse, con arreglo a lo dispuesto en los artículos 712 y siguientes de esta ley. C. Que se condene al infractor en las costas del incidente de acceso a las fuentes de prueba, y en las costas del proceso principal, cualquiera que sea el resultado de este. 2. Si el tribunal apreciare que el incumplimiento no es grave, podrá, en vez de acceder a lo solicitado por la parte perjudicada, imponer al infractor una multa que oscilará entre 6.000 y 1.000.000 de euros. A estos efectos, se podrá considerar infractor tanto a la parte como a sus representantes y defensores legales, pudiéndose imponer multas separadas a cada uno de ellos. 3. El tribunal dará traslado de la solicitud a que se refiere el apartado 1 a las demás partes por un plazo de 10 días, para que formulen alegaciones por escrito, tras lo cual resolverá mediante auto, que será recurrible en apelación. Sección segunda, de la proposición y admisión. Artículo 284. Forma de proposición de la prueba. La proposición de los distintos medios de prueba se hará expresándolos con separación. Se consignará, asimismo, el domicilio o residencia de las personas que hayan de ser citadas, en su caso, para la práctica de cada medio de prueba. Cuando, en el juicio ordinario, las partes no dispusieren de algunos datos relativos a dichas personas al proponer la prueba, podrán aportarlos al tribunal dentro de los 5 días siguientes. Artículo 285. Resolución sobre la admisibilidad de las pruebas propuestas. 1. El tribunal resolverá sobre la admisión de cada una de las pruebas que hayan sido propuestas. 2. Contra la resolución que admita o inadmita cada una de las pruebas solo cabrá recurso de reposición, que se sustanciará y resolverá en el acto, y, si se desestimare, la parte podrá formular protesta al efecto de hacer valer sus derechos en la segunda instancia. Artículo 286. Hechos nuevos, o de nueva noticia. Prueba. 1. Si precluidos los actos de alegación previstos en esta ley, y antes de comenzar a transcurrir el plazo para dictar sentencia, ocurriese, o se conociese, algún hecho de relevancia para la decisión del pleito, las partes podrán hacer valer ese hecho, alegándolo de inmediato por medio de escrito, que se llamará de ampliación de hechos, salvo que la alegación pudiera hacerse en el acto del juicio, o vista. En tal caso, se llevará a cabo en dichos actos cuanto se prevé en los apartados siguientes. 2. Del escrito de ampliación de hechos, el letrado de la Administración de Justicia dará traslado a la parte contraria, para que, dentro del 5.º día, manifieste si reconoce como cierto el hecho alegado, o lo niega. En este caso, podrá aducir cuanto aclare, o desvirtúe el hecho que se afirme en el escrito de ampliación. 3. Si el hecho nuevo, o de nueva noticia no fuese reconocido como cierto, se propondrá, y se practicará la prueba pertinente y útil del modo previsto en esta ley según la clase de procedimiento cuando fuere posible por el estado de las actuaciones. En otro caso, en el juicio ordinario, se estará a lo dispuesto sobre las diligencias finales. 4. El tribunal rechazará, mediante providencia, la alegación de hecho acaecido con posterioridad a los actos de alegación, si esta circunstancia no se acreditase cumplidamente al tiempo de formular la alegación. Y cuando se alegase un hecho una vez precluidos aquellos actos pretendiendo haberlo conocido con posterioridad, el tribunal podrá acordar, mediante providencia, la improcedencia de tomarlo en consideración si, a la vista de las circunstancias y de las alegaciones de las demás partes, no apareciese justificado que el hecho no se pudo alegar en los momentos procesales ordinariamente previstos. En este último caso, si el tribunal apreciare ánimo dilatorio o mala fe procesal en la alegación, podrá imponer al responsable una multa de 120 a 600 euros. Artículo 287. Ilicitud de la prueba. 1.
Cuando alguna de las partes entendiera que en la obtención u origen de alguna prueba admitida se han vulnerado derechos fundamentales, habrá de alegarlo de inmediato, con traslado, en su caso, a las demás partes. Sobre esta cuestión, que también podrá ser suscitada de oficio por el tribunal, se resolverá en el acto del juicio, o, si se tratase de juicios verbales, al comienzo de la vista, antes de que dé comienzo la práctica de la prueba. A tal efecto, se oirá a las partes, y, en su caso, se practicarán las pruebas pertinentes y útiles que se propongan en el acto sobre el concreto extremo de la referida ilicitud. 2. Contra la resolución a que se refiere el apartado anterior solo cabrá recurso de reposición, que se interpondrá, sustanciará y resolverá en el mismo acto del juicio o vista, quedando a salvo el derecho de las partes a reproducir la impugnación de la prueba ilícita en la apelación contra la sentencia definitiva. Artículo 288. Sanciones por no ejecución de la prueba en el tiempo previsto. 1. El litigante por cuya causa no se ejecutare temporáneamente una prueba admitida, será sancionado por el tribunal con multa que no podrá ser inferior a 60 euros ni exceder de 600. Salvo que acreditase falta de culpa o desistiese de practicar dicha prueba, si él la hubiese propuesto. 2. La multa prevista en el apartado anterior se impondrá en el acto del juicio, o en la vista, previa audiencia de las partes. Sección tercera, de otras disposiciones generales sobre la práctica de la prueba. Artículo 289. Forma de practicarse las pruebas. 1. Las pruebas se practicarán contradictoriamente en vista pública, o con publicidad y documentación similares, si no se llevasen a efecto en la sede del tribunal. 2. Será inexcusable la presencia judicial en el interrogatorio de las partes, y de testigos, en el reconocimiento de lugares, objetos o personas, en la reproducción de palabras, sonidos, imágenes y, en su caso, cifras y datos, así como en las explicaciones, impugnaciones, rectificaciones o ampliaciones de los dictámenes periciales. 3. Se llevarán a cabo ante el letrado de la Administración de Justicia la presentación de documentos originales, o copias auténticas, la aportación de otros medios o instrumentos probatorios, el reconocimiento de la autenticidad de un documento privado, la formación de cuerpos de escritura para el cotejo de letras, y la mera ratificación de la autoría del dictamen pericial, siempre que tenga lugar fuera de la vista pública, o el letrado de la Administración de Justicia estuviera presente en el acto. Pero el tribunal habrá de examinar por sí mismo la prueba documental, los informes y dictámenes escritos y cualesquiera otros medios o instrumentos que se aportaren. Artículo 290. Señalamiento para actos de prueba que se practiquen separadamente. Todas las pruebas se practicarán en unidad de acto. Excepcionalmente, el tribunal podrá acordar, mediante providencia, que determinadas pruebas se celebren fuera del acto de juicio o vista. En estos casos, el letrado de la Administración de Justicia señalará, con al menos 5 días de antelación, el día y la hora en que hayan de practicarse los actos de prueba que no sea posible llevar a cabo en el juicio o vista. Si, excepcionalmente, la prueba no se practicara en la sede del tribunal, se determinará y notificará el lugar de que se trate. Estas pruebas se practicarán en todo caso antes del juicio o vista. Artículo 291. Citación y posible intervención de las partes en la práctica de las pruebas fuera del juicio. Aunque no sean sujetos u objetos de la prueba, las partes serán citadas con antelación suficiente, que será de al menos 48 horas, para la práctica de todas las pruebas que hayan de practicarse fuera del juicio o vista. Las partes y sus abogados tendrán en las actuaciones de prueba la intervención que autorice la ley según el medio de prueba de que se trate. Artículo 292. Obligatoriedad de comparecer a la audiencia. Multas. 1. Los testigos y los peritos citados tendrán el deber de comparecer en el juicio o vista que finalmente se hubiese señalado. La infracción de este deber se sancionará por el tribunal,
previa audiencia por 5 días, con multa de 180 a 600 euros. 2. Al tiempo de imponer la multa a que se refiere el apartado anterior, el tribunal requerirá, mediante providencia, al multado, para que comparezca cuando se le cite de nuevo por el letrado de la Administración de Justicia, bajo apercibimiento de proceder contra él por desobediencia a la autoridad. 3. Cuando, sin mediar previa excusa, un testigo o perito no compareciere al juicio o vista, el tribunal, oyendo a las partes que hubiesen comparecido, decidirá, mediante providencia, si la audiencia de suspenderse o debe continuar. 4. Cuando, también, sin mediar previa excusa, no compareciere un litigante que hubiese sido citado para responder a interrogatorio, se estará a lo dispuesto en el artículo 304, y se impondrá la multa prevista en el apartado 1 de este artículo. Sección cuarta. De la anticipación y el aseguramiento de la prueba. Artículo 293. Casos y causas de anticipación de la prueba. Competencia. 1. Previamente a la iniciación de cualquier proceso, el que pretenda incoarlo, o cualquiera de las partes durante el curso del mismo, podrá solicitar del tribunal la práctica anticipada de algún acto de prueba, cuando exista el temor fundado de que, por causa de las personas, o por el estado de las cosas, dichos actos no puedan realizarse en el momento procesal generalmente previsto. 2. La petición de actuaciones anticipadas de prueba, que se formule antes de la iniciación del proceso, se dirigirá al tribunal que se considere competente para el asunto principal. Este tribunal vigilará de oficio su jurisdicción y competencia objetiva, así como la territorial que se fundase en normas imperativas, sin que sea admisible la declinatoria. Iniciado el proceso, la petición de prueba anticipada se dirigirá al tribunal que esté conociendo del asunto. Artículo 294. Proposición de prueba anticipada, admisión, tiempo y recursos. 1. La proposición de pruebas anticipadas se realizará conforme a lo dispuesto en esta ley para cada una de ellas, exponiendo las razones en que se apoye la petición. 2. Si el tribunal estimare fundada la petición, accederá a ella, disponiendo, por medio de providencia, que las actuaciones se practiquen cuando se considere necesario, siempre con anterioridad a la celebración del juicio o vista, realizándose por el letrado de la Administración de Justicia el oportuno señalamiento. Artículo 295. Práctica contradictoria de la prueba anticipada. 1. Cuando la prueba anticipada se solicite y se acuerde practicar antes del inicio del proceso, el que la haya solicitado designar a la persona o personas a las que se proponga demandar en su día, y serán citadas, con al menos 5 días de antelación, para que puedan tener en la práctica de la actuación probatoria la intervención que esta ley autorice según el medio de prueba de que se trate. 2. Si estuviese ya pendiente el proceso al tiempo de practicar prueba anticipada, las partes podrán intervenir en ella según lo dispuesto en esta ley para cada medio de prueba. 3. En los casos en que se practique prueba al amparo del apartado 1 de este artículo, no se otorgará valor probatorio a lo actuado si la demanda no se interpusiere en el plazo de 2 meses desde que la prueba anticipada se practicó, salvo que se acreditare que, por fuerza mayor, u otra causa de análoga entidad, no pudo iniciarse el proceso dentro de dicho plazo. 4. La prueba practicada anticipadamente podrá realizarse de nuevo si, en el momento de proposición de la prueba, fuera posible llevarla a cabo, y alguna de las partes así lo solicitara. En tal caso, el tribunal admitirá que se practique la prueba de que se trate, y valorará según las reglas de la sana crítica tanto la realizada anticipadamente como la efectuada con posterioridad. Artículo 296. Custodia de los materiales de las actuaciones de prueba anticipada. 1. Los documentos y demás piezas de convicción en que consistan las pruebas anticipadas, o que se obtengan como consecuencia de su práctica, así como los materiales que puedan reflejar fielmente las actuaciones probatorias realizadas, y sus resultados,
quedarán bajo la custodia del secretario del tribunal que hubiere acordado la prueba hasta que se interponga la demanda, a la que se unirán, o hasta que llegue el momento procesal de conocerlos y valorarlos. 2. Si de la demanda hubiese de conocer en definitiva un tribunal distinto del que acordó o practicó la prueba anticipada, reclamará de éste, a instancia de parte, la remisión, por conducto oficial, de las actas, documentos y demás materiales de las actuaciones. Artículo 297. Medidas de aseguramiento de la prueba. 1. Antes de la iniciación de cualquier proceso, el que pretenda incoarlo cualquiera de los litigantes durante el curso del mismo, podrá pedir del tribunal la adopción, mediante providencia, de medidas de aseguramiento útiles para evitar que, por conductas humanas o acontecimientos naturales, que puedan destruir o alterar objetos materiales o estados de cosas, resulte imposible en su momento practicar una prueba relevante, o incluso carezca de sentido proponerla. 2. Las medidas consistirán en las disposiciones que, a juicio del tribunal, permitan conservar cosas o situaciones, o hacer constar fehacientemente su realidad y características. Para los fines de aseguramiento de la prueba, podrán también dirigirse mandatos de hacer o no hacer, bajo apercibimiento de proceder, en caso de infringirlos, por desobediencia a la autoridad. En los casos de infracción de los derechos de propiedad industrial y de propiedad intelectual, una vez el solicitante de las medidas haya presentado aquellas pruebas de la infracción razonablemente disponibles, tales medidas podrán consistir en especial en la descripción detallada, con o sin toma de muestras, o la incautación efectiva de las mercancías y objetos litigiosos, así como de los materiales e instrumentos utilizados en la producción o la distribución de estas mercancías y de los documentos relacionados con ellas. 3. En cuanto a la jurisdicción y a la competencia, para el aseguramiento de la prueba, se estará a lo dispuesto sobre prueba anticipada. 4. Cuando las medidas de aseguramiento de la prueba se hubiesen acordado antes del inicio del proceso, quedarán sin efecto, si el solicitante no presenta su demanda en el plazo de 20 días siguientes a la fecha de la efectiva adopción de las medidas de aseguramiento acordadas. El tribunal, de oficio, acordará mediante auto que se alcen o revoquen los actos de cumplimiento que hubieran sido realizados, condenará al solicitante en las costas, y declarará que es responsable de los daños y perjuicios que haya producido al sujeto respecto del cual se adoptaron las medidas. Artículo 298. Requisitos. Procedimiento para la adopción de las medidas de aseguramiento de la prueba. Contracautelas. 1. El tribunal acordará adoptar, mediante providencia, las medidas oportunas en cada caso, si se cumplen los siguientes requisitos. Primero, que la prueba que se pretende asegurar sea posible, pertinente y útil al tiempo de proponer su aseguramiento. Segundo, que haya razones o motivos para temer que, de no adoptarse las medidas de aseguramiento, puede resultar imposible en el futuro la práctica de dicha prueba. Tercero, que la medida de aseguramiento que se propone, u otra distinta que con la misma finalidad estime preferible el tribunal, pueda reputarse conducente y llevarse a cabo dentro de un tiempo breve y sin causar perjuicios graves y desproporcionados a las personas implicadas, o a terceros. 2. Para decidir sobre la adopción de las medidas de aseguramiento de una prueba, el tribunal deberá tomar en consideración y podrá aceptar el eventual ofrecimiento que el solicitante de la medida haga de prestar garantía de los daños y perjuicios que la medida pueda irrogar. 3. También podrá el tribunal acordar, mediante providencia, en lugar de la medida de aseguramiento, la aceptación del ofrecimiento que haga la persona que habría de soportar la medida de prestar, en la forma prevista en el párrafo segundo del apartado 2 del artículo 64, caución bastante para responder de la práctica de la prueba cuyo aseguramiento se pretenda. 4. Las medidas de aseguramiento de la prueba se adoptarán previa audiencia de la persona que haya de soportarla. Si se solicitasen una vez iniciado el proceso, también se oirá al demandado.
Solo quien fuera a ser demandado, o ya lo hubiera sido, podrá aducir, al oponerse a su adopción, la imposibilidad, impertinencia o inutilidad de la prueba. 5. No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, cuando sea probable que el retraso derivado de la audiencia previa ocasione daños irreparables al derecho del solicitante de la medida, o cuando exista un riesgo demostrable de que se destruyan pruebas, o se imposibilite de otro modo su práctica, si así se solicita, el tribunal podrá acordar la medida, sin más trámites, mediante providencia. La providencia precisará, separadamente, los requisitos que la han exigido, y las razones que han conducido a acordarla, sin audiencia del demandado, o de quien vaya a ser demandado. Esta providencia es irrecurrible, y será notificada a las partes, y a quien hubiera de soportarla, sin dilación, y, de no ser posible antes, inmediatamente después de la ejecución de las medidas. 6. Si la medida de aseguramiento se hubiera adoptado, sin audiencia previa, quien fuera a ser demandado, o ya lo hubiera sido, o quien hubiera de soportarla, podrán formular oposición en el plazo de 20 días, desde la notificación de la providencia que la acordó. 7. La oposición a la medida podrá fundarse en la inexistencia de riesgos de daños irreparables en el derecho, para la futura práctica de la prueba, así como en la posibilidad de acordar otras medidas igualmente conducentes que resulten menos gravosas. También podrá sustituirse por la caución prevista en el apartado 3. Solo quien fuera a ser demandado, o ya lo hubiese sido, podrá aducir la imposibilidad, impertinencia o inutilidad de la prueba. 8. Del escrito de oposición, se dará traslado al solicitante, y, en su caso, al ya demandado, o a quien hubiera de soportar la medida. Todos ellos serán citados a una vista, en el plazo de 5 días, tras cuya celebración, se decidirá sobre la oposición, en el plazo de 3 días, por medio de un auto que es irrecurrible.